Bienvenidos a todos un día más a mi canal. Yo soy Madame Margot y hoy en este tutorial os voy a enseñar cómo borrar pues objetos o cosas que salen en nuestra imagen y que no queremos que esté ahí, pero de la forma más simple y de la forma más discreta posible. Yo lo que voy a borrar para enseñaros cómo solventar algunos problemas que vais a tener a la hora de eliminar estos elementos son estos soportes de aquí que sostienen los cables y estas vallas, para que veáis los problemas que vais a poder tener a la hora de eliminar objetos. Y bueno, antes de empezar el tutorial, deciros que veáis los demás vídeos del tutorial, porque esto es una serie de tutoriales y voy a subir cada semana un tutorial. Así que, bueno, ya tenéis tutoriales antes de este, así que podéis echarles un vistazo. Y también tengo otras redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter. En Twitter, sobre todo lo que hago es poner cuando voy a subir vídeo o qué tipo de vídeo voy a subir o lo que sea. Y en Instagram tengo mis fotos, o sea, las cosas que hago normalmente las publico en Instagram. Así que bueno, seguirme por ahí. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. De todas formas, cuando termine el vídeo voy a poner los otros vídeos del tutorial al final del vídeo para que podáis verlos. O sea, para que si termináis este vídeo y queréis verlos, pues lo tenéis al final. Y bueno, para empezar, lo que hay que hacer es seleccionar lo que queremos hacer como desaparecer de la imagen, ¿no? Yo, a ver, por ejemplo, este objeto, que es bastante grande dentro de la imagen, yo lo que haría y lo que voy a hacer es quitarlo por partes. Porque creo, o sea, lo que hace Photoshop cuando quitas algún elemento, cuando quieres borrar algún elemento, es que hace un cálculo de los píxeles que hay alrededor de ese elemento. Entonces, cuanto más pequeño sea ese elemento, más fácil tiene Photoshop hacer ese cálculo y más mejor va a quedar, o sea, no van a aparecer cortes raros en la imagen. Entonces, pues eso, aunque también podéis hacerlo de la otra manera, o sea, coger, seleccionarlo todo y a ver qué hace Photoshop, que podemos hacerlo. O sea, nunca lo he hecho porque, no sé, o sea, voy a hacer una demostración a ver cómo queda. Pero yo lo hago de esa forma porque las otras veces que lo he hecho así, pues como que Photoshop me ha dicho no y me ha calculado algunas cosas un poco mal. Yo lo voy a hacer con esta herramienta que es la de selección de formas geométricas, porque creo que es como la más rápida en este caso en concreto. Y bueno, cuando vayáis seleccionando el objeto que queréis borrar, intentad hacerlo lo más pegado al objeto. Yo es que no lo estoy haciendo así porque esto es una demostración, pero hacerlo de esa manera, si podéis. Es decir, acercaros. ¡Ah! Baja. Ya. ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Dónde vas? Ahí. Acercaros lo más que podáis al objeto. Y bueno, como veis aquí, como que por la luz y tal, pues se nota mucho menos los cables y tal. Pero bueno, aún así, pues a ver cómo queda. Yo normalmente lo hago de otra forma. Creo que es la más correcta. No, es que no me quiero... Lo estoy haciendo así un poco como guarro y súper rápido, pero es que tampoco quiero ponerme aquí estar 2 horas para quitar un poste de la luz con un cable. Así que tampoco le voy a dar muchas vueltas, simplemente para ver cómo... Yo es que normalmente lo hago de la otra forma. Lo que hago es que voy quitando poco a poco las cosas y aunque tardes más queda mucho mejor. Podéis hacerlo con, o sea, podéis como seleccionar
la zona que queréis borrar, tanto con esta herramienta, que os la voy a mostrar ahora cuando termine de seleccionarlo, porque ya la tenía seleccionada, y no me he dado cuenta, sorry, pero simplemente eso, tenéis que seleccionarlo. Vale, venga, que ya estamos. Vale. Ya tenemos todo seleccionado. Yo he utilizado esta herramienta de aquí. Podéis hacerlo con la de lazo o con la de lazo magnético. La de lazo magnético, pues aquí sería un poco coñazo, porque lo que haría sería como, no sé, yo aquí creo que el lazo magnético no pegaría, y esta de lazo pues tampoco, o sea, no sé, para este caso en concreto sí que veo mejor utilizar esta, pero yo ya os digo, lo he hecho bastante rápido. ¡No! ¿Qué cojones? No pasa nada, porque lo que hago es comando Z y vuelve al paso anterior, que es cuando teníamos seleccionado todo. Y ahora simplemente tenemos que ir a edición, rellenar, o Shift F5, y lo que tenéis que hacer aquí básicamente es contenido según contenido, rellenar según contenido. Podéis cambiarlo, color frontal, color de fondo, etcétera, pero para borrar en este caso esto y que quede lo más natural posible es según contenido. Le dais a OK y bueno, pues mira, no ha quedado tan mal. Ay, ya. No ha quedado tan mal. O sea, joder, ha quedado súper bien. A ver, yo es que, claro, normalmente lo que hago es que lo hago poco a poco porque creo que es mejor. Pero en este caso, como el cielo, casi todos los píxeles del cielo son como del mismo color, del mismo tono, etcétera, pues creo que en verdad aquí sí se puede hacer lo de seleccionarlo todo. Pero por ejemplo, seleccionar toda la valla del tirón y borrar toda la valla del tirón, lo que va a hacer es que se cree un poco de confusión. O sea, lo que va a hacer Photoshop es que se va a confundir, y entonces va a crear, pues, por ejemplo, va a haber hierba por aquí, o sea, va a crear quizás hierba por aquí, o esta zona la va a hacer de tal forma. Entonces, claro, yo normalmente lo que hago es que cuando utilizo esta opción, esta función para que quede lo mejor posible, es hacerlo por zonas, dependiendo del color de la zona y del elemento y todo eso. Y yo, por ejemplo, quizás lo más complicado, cuanto más pequeño y más cositas tenga y esté en una zona como esta, por ejemplo, que hay varios, o sea, detrás hay como, bueno, la imagen, la imagen la tomé como, o sea, a punto de caer la noche, y está como con un ruido brutal, porque creo que estaba como a 800 ISO, o sea que no os fijéis en el ruido ni en que está muy rara la imagen por el tema ese. Pero bueno, por ejemplo, aquí podéis ver que hay como unos pliegues, entonces cuando vayamos a quitar esta zona de aquí, lo más probable es que quizá se hagan algunos cortes raros y tal. Pero por lo general funciona bastante bien esta herramienta. Bastante, bastante bien. Yo, por ejemplo, lo que os he dicho, lo más pegado posible o sea, cuando seleccionéis, por ejemplo, este poste, este palo, cuando seleccionéis este palo, hacerlo lo más cercano posible a los bordes del palo, pero también teniendo en cuenta esto, que hay píxeles que están entre el palo y entre el fondo, que en verdad también hay que borrar, porque si no quedaría algo muy raro. Entonces esos píxeles también tenéis que cogerlos. Voy a utilizar el mismo lo que selecciona, lo que he utilizado antes para seleccionar, y básicamente, pues como el palo es rectangular, tampoco tiene mucho truco, simplemente seleccionamos palo, edición, rellenar y rellenar según el contenido, le damos a OK. Y bueno, como veis, pues
Esto como que ha quedado bastante bien, más o menos. No se da. Si te alejas, no. La verdad es que no te fijas en que está un poquito torcido y que hay una cosa ahí rara. Y lo que hace es eso, lo que os he dicho, copiar los píxeles que hay cercanos. Por ejemplo, esto aquí no estaba, pero lo que ha hecho es copiar esta farola, lo que ha hecho es copiar este trozo de hierba de por aquí, o de por aquí, de aquí, que parece que es de aquí. Pues lo que ha hecho aquí es crear como un muro ficticio y lo que hace es eso, simplemente pues copia los píxeles cercanos y así crea la imagen. Pero está bastante bien. Y luego... Joder. ¡Ah! A mí es que esto de las herramientas estas locas, ya. Lo que os estaba diciendo antes, este trozo de valla, ¿no? Yo lo que haría, en vez de coger todo, porque también se puede hacer cogiendo como todo el trozo de valla, lo que pasa es que como el fondo no es como el cielo, que era como todo el mismo estampado, por así decirlo, el mismo color, las mismas texturas, la misma luz, pues aquí, como podéis ver, hay zonas que están más oscuras, hay otras que están más claras, hay zonas con texturas, hay zonas sin textura, etcétera. Entonces aquí va a ser un poco caos, un poco complicado. Pues mira, no. Pues oye, mira, me está dejando el programa como una mentirosa. Comando D. A mí esto es que no lo entiendo. Ya, comando D. Vale. Como podéis ver, lo que os estaba diciendo antes. Aquí se crean unos pliegues raros que, no, a ver, si lo miras así, no te vas a dar cuenta de los pliegues. Pero si te acercas mucho, mucho, además de ver los granos de ruido, vas a ver que el pliegue aquí es extraño. Por ejemplo, aquí lo ha sabido como camuflar bastante bien. Pero también lo que os estaba diciendo antes, los píxeles que hay entre el poste y el fondo, también tenéis que cogerlos. Porque, ¿veis esto? Esto es porque esos píxeles no lo hemos cogido. No hemos cogido los píxeles que eran intermedios entre el palo y el cielo. Entonces, esos píxeles se han quedado aquí. Lo que hay que hacer es coger más píxeles. O sea, por ejemplo, aquí, pues pero siempre intentando como ser lo más cercanos posible a la zona que vais a hacer borrar el elemento. Edición, rellenar y sobre el contenido. Como veis, aquí no hay ningún rastro de píxeles, de residuos de píxeles. Bueno, aquí, en verdad aquí no. O sea, aquí es que el programa ha hecho un cálculo y ha metido aquí unos píxeles oscuros y se ve un contraste raro. Pero aquí podéis hacer lo mismo que hemos hecho antes. O sea, coges esto, edición, rellenar, seguro contenido. Y hace como un camuflaje. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay un corte de la valla, que esto es otra cosa que si veis el corte, pues ¿qué hacéis? Pues vais cogiendo, si sois muy mijitas y tal, y queréis como que quede perfecto, vais cogiendo voy a cogerlo bien. Vais cogiendo esto y lo que hacéis es, por ejemplo, esta zona que he cogido yo, que como veis hay un contraste entre la zona que hemos borrado y esta, y lo mismo, edición, rellenar y según contenido. Bueno, se ha quedado peor. Qué guay. Ahora, edición, rellenar sin contenido. Si veis que eso que queda raro o lo que sea, de todas formas, si lo veis así, es complicado verlo, pero vamos que podéis, o sea, con eso podéis hacer muchas cosas. Lo que ya os digo, la zona donde hay, por ejemplo, donde estaba el cable, detrás estaban los árboles. Y esto es mucho más complicado, las zonas que tienen textura, que tienen distintas zonas y tal, es mucho más complicado de borrar
porque Photoshop no hace tan bien los cálculos como en una zona, por ejemplo, como el cielo, que son todos tonos azules y rosas, y, y tiene bastante menos información que esta zona de aquí, que hay bastantes más colores, hay muchas más texturas y los patrones no son tan grandes y tan fáciles de calcular como en el cielo. Entonces Photoshop pues te hace unos cortes muy raros en la imagen. Entonces esta función está bien para, pues para eso, para quitar cosas de zonas en las que Photoshop no se marea mucho, zonas que quizás es complicado ver que, a no ser que te acerques mucho, que hay un corte raro. El reflejo sale, en ese reflejo de agua sale el cable que había antes. Entonces, también hay que quitarlo, evidentemente. ¿Veis lo que os quería decir? En el charco este de agua se refleja el cielo, se reflejaba el cielo con el cable. El cielo son colores, como veis, en el charco, por ejemplo, pues se ven como dos o tres colores, dos o tres tonos de colores y un patrón como muy simple, entonces Photoshop calcula mejor el cálculo. Y nada, simplemente es una herramienta súper sencilla y lo que tenéis que tener es paciencia y seguir los consejos que os he dado y ya está. No voy a quitar todos los palitos y todas las cosas, pero voy a poner la imagen ahora delante y el después para que veáis pues para que veáis cómo estaba antes y cómo lo voy a dejar ahora, porque si no voy a hacer un tutorial de 20 años quitando los palitos y los cables. Así que nada, si tenéis alguna duda sobre este tutorial o sobre cualquier otro tutorial, me lo ponéis en los comentarios y bueno, como ya os he dicho, tengo más vídeos de Photoshop. Si queréis verlos, los tenéis en una lista de... o sea, en una lista están todos, en una lista de reproducción están todos los vídeos y los que voy a ir subiendo después de este. Y si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queréis que haga, de algún tutorial que queréis que haga o alguna duda sobre algo de Photoshop que yo pueda solucionar, pues me lo dejáis en los comentarios de estos vídeos y yo os lo contesto. Y bueno, sin más que deciros, os vuelvo a recordar que tengo redes sociales, que tengo Instagram y tengo Twitter, que podéis seguirme las dos y sobre todo que me sigáis en mi canal de YouTube, que apoyéis mi contenido y que le deis like al vídeo. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en la próxima y no sé qué más decir. Chao.